Me presento, mi nombre es Daniela Alejandra Torres y en esta asignatura de Seminario de Microbiología Industrial me tocará presentar y hablar acerca de las estrategias de mejoramiento de próxima generación para cultivos preparados para el clima. Tendré como objetivo explicar el impacto del cambio climático en la industria agrícola y el afecto que éste percute en la población. Mencionar conceptos usados para comprender la participación biotecnológica en la agricultura y conocer las tecnologías que actualmente se están usando para el mejoramiento de la próxima generación. De manera introductoria, sabemos que conforme va aumentando el tiempo, conforme van el paso de los años, ha existido un aumento en el cambio climático. Un ejemplo de esto, por ejemplo, para un ejemplo cerca de lo que estamos viviendo en el cambio climático, de que en Estados Unidos se están viviendo lo que es una ola de calor con un aumento de temperaturas y se estipula de que para esta semana van a tener inclusive temperaturas mayores a 40 grados Celsius. Como podemos ver, conforme va creciendo, avanzando el tiempo, existen varias variaciones de temperaturas que eso afecta a la agricultura también. En este caso podemos ver en esta imagen que tenemos aquí al lado acerca de un cultivo seco donde salen unos niños. Esa es una imagen de Honduras, justamente de una noticia donde hablaba acerca de que las sequías era lo que estaba ocasionando el desabastecimiento en la ciudad capital. Es decir, conforme va aumentando el tiempo, existe un aumento en el cambio climático, estas están afectando a los cultivos y ahí la agricultura. Entonces se tiene que hacer como un enfoque de prácticas agrícolas para tener una variedad mejorada de cultivos que puedan ayudar a reducir la degradación del medio ambiente y a mitigar el cambio climático derivado de la agricultura. También hablaríamos de la biotecnología verde, que es una biotecnología actualmente utilizada, de la cual se han beneficiado aproximadamente 13 millones de agricultores, donde se utilizan bastantes tecnologías, donde se estudian las tecnologías para la producción de cultivos que puedan tener una adaptación al cambio climático. Respecto al cambio climático y la agricultura, lo que podemos ver aquí es una imagen de lo que sería como la portada o la carátula de lo que es un informe del IPCC. El IPCC es un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Ellos manejan todos los conceptos actuales y todas las estadísticas actuales y todas las gráficas actuales respecto al cambio climático. Ellos realizan bastantes informes que hablan acerca de la adaptación, por ejemplo, de los suelos al cambio climático y también acerca de la mitigación del cambio climático. Cuando hablamos de mitigación ya son como aplicaciones que nosotros tendríamos para poder estar preparados ante los desastres naturales. En este informe del IPCC, del cambio climático y la Tierra, nos menciona acerca de que el cambio climático ya está afectando lo que conocemos como seguridad alimentaria debido al calentamiento, los patrones cambiantes de precipitación y la mayor frecuencia de algunos fenómenos extremos. Este mismo grupo pone la mención, o sea, hacen la mención respecto a las prácticas de adaptación al cambio climático para los cultivos y entre ellos está la gestión mejorada de los fertilizantes, el control de la erosión, aumento de la materia orgánica del suelo, gestión mejorada de los cultivos, uso de variedades y mejores genéticas para la tolerancia al calor y la sequía. Y en este caso estarían bastante involucrada lo que sería la biotecnología, por ejemplo, en la gestión mejorada de los fertilizantes. Recordemos que se están trabajando con biofertilizantes para poder, para evitar la contaminación y el aumento de la materia orgánica del suelo, por ejemplo, en la bioremediación, en la utilización de microorganismos, en este caso como por ejemplo la bacteria Rhizobium, que se utiliza para la bioremediación de los suelos, que son catadadoras de nitrógeno. Y también estamos hablando de la gestión mejorada de los cultivos, la preparación de cultivos que logren tener una adaptación para las temperaturas y que logren tener una mejor variedad genética. Estamos bastante involucrados en las tecnologías que vamos a ver más adelante.
Para eso manejaremos lo que es el concepto del fitomejoramiento. El fitomejoramiento nos referimos a la mejora de las plantas utilizando técnicas que ayuden a estas a tener una adaptación al entorno de crecimiento para que puedan tener una mayor producción. Es importante porque también está relacionada con la fertilidad de los suelos, nos permite una seguridad alimentaria, un aumento de la variabilidad genética y una calidad mejor en los cultivos para el beneficio del ser humano. El fitomejoramiento está utilizando técnicas genéticas, o sea, de manipulación genética para poder crear alimentos que puedan darnos, que puedan sobrevivir a temperaturas y que también puedan darnos una seguridad alimentaria a nuestros organismos. Las técnicas del fitomejoramiento estarían incluidas el cultivo y la selección in vitro, el análisis de los genomas, ingeniería genética y recombinación del ADN. Y respecto al análisis de los genomas, más adelante voy a hablar al respecto, técnicas moleculares que ayudan a la selección de los cultivos vegetales. Serían como las técnicas de fitomejoramiento. Hablando de genomas, como les había dicho anteriormente, vamos a hablar de pangenoma. Un pangenoma es la información de los genes de un organismo junto con sus subespecies. Es decir, un ejemplo, recientemente salió la noticia de que se tiene el pangenoma del tomate. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la información del tomate que normalmente consumimos y de sus subespecies. Esto le agrega una información aproximadamente de 5.000 genes que se desconocían, en los cuales los científicos, los investigadores están tratando de investigar cuáles son los genes que le generan resistencia o que le generan mejores características físicas a los alimentos para poder aislarlos o para poder trabajar con ellos en su formación del pangenoma. Es importante porque, es decir, no tenemos una información limitada solamente de una especie, sino de todas las especies de la verdura, o sea, el tomate y su especie silvestre. El pangenoma se diferencia del genoma porque el genoma solamente sería como la información de una sola variedad y el pangenoma es una colección de todos los genes de una especie. Gracias al pangenoma se pueden identificar genes adicionales más allá del genoma de referencia que podrían estar disponibles y contribuir al mejor cultivo de las distintas variedades existentes. Normalmente solo se tenía como la información de los genomas de referencia, pero ya una vez con los pangenomas se tiene una información más amplia y se pueden así realizar modificaciones genéticas o estudio de los genes nuevos que se están conociendo. Normalmente los agricultores y los investigadores científicos están tomando como los genes de mayor interés del tomate, los que les ayudan a la producción hasta el momento para poder aislarlos o para poder trabajar con ellos. Se tiene actualmente el pangenoma del tomate, de la soya. Pueden ver que esta es una coliflor, pero la coliflor pertenece a lo que sería como una familia que se llama Brassica oleracea, donde también pertenece el brócoli. O sea, se tiene el pangenoma de estas verduras y se tiene el pangenoma del arroz. Ya una vez con el conocimiento del material genético de las plantas, con los pangenomas en este caso y los genomas, podríamos optar por hacer una manipulación genética artificial. A eso se le llamaría como un organismo genéticamente modificado. Un organismo genéticamente modificado es todo organismo que ha recibido una alteración en su ADN de manera artificial. Están también los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos, los organismos transgénicos, son aquellos a los cuales se les transfirió un gen de otro organismo a su ADN, esto ya sea para beneficio, es decir, le agregaron el gen que lo hace más resistente a ciertas temperaturas o a ciertas plagas que lo aislaron de otro organismo. Esa es una transferencia de genes, lo que se conoce como un alimento transgénico. Estos tienen como los organismos genéticamente modificados tienen la ventaja de que aumentan las producciones. Cultivos se vuelven más resistentes a herbicidas y pesticidas y mejora en las características físicas de los alimentos, haciéndolos más apetecibles e incluso para que aporten vitaminas. En este caso podemos ver que está un tomate que está etiquetado como un organismo genéticamente modificado y está al lado un tomate que está etiquetado como un tomate orgánico. Existen algunos países como regla de que en la etiqueta tiene que estar señalado si es un organismo genéticamente modificado o no, porque existe también
como como una protesta o como un rechazo por ciertos grupos de personas o por algunas personas que en su decisión deciden no consumirlos porque consideran que pueden ser dañinos para su salud. En una infografía del año 2019 del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas, nos hablaban respecto acerca de los países que producen alimentos transgénicos. En este caso encabeza la lista Estados Unidos, le sigue Brasil, luego le sigue Argentina, luego le sigue Canadá y por último sería India. Ellos producen diferentes alimentos transgénicos, entre ellos como por ejemplo la soya, el trigo, el maíz, la papaya. En el 2019 se sembró por primera vez o se empezó a producir por primera vez en África algodón genéticamente modificado, y en Europa países como España y Portugal son como los países que están trabajando con algunos transgénicos, pero no todos en Europa, porque como había mencionado, existen algunas regulaciones respecto a esto, porque no todas las industrias alimentarias o no todos los países las están aceptando debido a la propaganda que se les ha estado dando también a esos organismos. Podemos mirar el mapa de los lugares donde se produce algodón y también los lugares donde se producen algunas frutas también que son transgénicas como la papaya. ¿Por qué se da el rechazo a los organismos genéticamente modificados? Existe un grupo, que creo que es uno de los grupos más grandes, que rechazan los organismos genéticamente modificados, que se llama Greenpeace. Greenpeace es como un grupo de personas que luchan porque están a favor de lo que es un planeta verde, un planeta sano. Greenpeace tiene luchas contra derramas de petróleo, contra las empresas productoras de plástico, etc. Ellos también están en contra de los alimentos transgénicos y también están en contra de los organismos genéticamente modificados. Como podemos ver las imágenes respecto a sus protestas donde dice transgénicos igual a destrucción, y las razones por las cuales están en contra de ellos, según su página, es de que el uso de cultivos transgénicos, según ellos, es un claro atentado contra la soberanía alimentaria, ya que permiten que un puñado de empresas transnacionales controlen su alimentación. El hambre, consideran ellos que el hambre es un problema demasiado complejo que no se soluciona con una sola y arriesgada tecnología, a lo que en mi opinión siento que dan esa opción del rechazo, pero tampoco dan una solución para poder acabar con el hambre. También dicen que además la inmensa mayoría de los cultivos transgénicos se utiliza para alimentar animales, creo que se refieren al maíz, y la vida no es un bien industrial. Debido a esto, la comunidad científica, como podemos ver en la noticia, donde su encabezado es 100 premios Nobel, cuestionan la posición de Greenpeace contra los organismos genéticamente modificados y hacían un hincapié en lo que sería el arroz dorado. Porque la comunidad científica, en su conocimiento, ellos consideran que Greenpeace no tiene como los fundamentos para poder estar haciendo esta campaña de desprestigio, y también le hicieron esa carta no solamente al grupo de Greenpeace, sino que también la mandaron a la Organización de las Naciones Unidas. Entre esos 100 premios Nobel estaban 40 premios de la medicina, es decir, son personas que manejan bastante las tecnologías y son personas que han estudiado bastante las tecnologías, y por eso están en contra del rechazo de los organismos genéticamente modificados, porque como bien sabemos han venido a beneficiar a la población más que perjudicarla. Pero la desinformación que este grupo maneja y que también la está impartiendo hace que estén formándose campañas respecto a los transgénicos. Desde mi punto de vista, lo politizan bastante y lo toman más como una opinión personal. Por eso es que en algunos países no se permiten los alimentos transgénicos debido al rechazo y debido a las propagandas que se dan, como por ejemplo por este grupo. Debido al rechazo de los organismos genéticamente modificados, se ha implementado tecnologías nuevas de mejoramiento alternativas de próxima generación que editen el ADN de los alimentos para beneficio. Y en este caso tenemos lo que sería la tecnología de nucleosas de dedos de zinc, que se componen por dos partes, que son los dedos de zinc, que son los que reconocen una secuencia específica de ADN
y la nucleasa, que es la que realiza el corte o que logra silenciar el gen o logra modificarlo una vez de que ya se reconoce la secuencia y ya se reconoce el gen. Es una tecnología utilizada en la cual actualmente o que se utiliza para poder editar el ADN de algunas plantas. Tenemos también la tecnología, en esta tecnología de TALEN, que son nucleosas efectoras de tipo activador de transcripción, que pueden diseñarse para buscar y cortar secuencias específicas de ADN en el genoma de un organismo. Se obtiene mediante la fusión de un dominio de unión al ADN del efector TAL a un dominio de corte del ADN. Una nucleasa es la encargada de realizar el corte y los efectores de tipo activador de la transcripción TALE pueden diseñarse para unirse prácticamente para cualquier secuencia de ADN deseada, de modo que cuando se combina con una nucleosa, el ADN se pueda cortar en ubicaciones específicas, es decir, estas realizan cortes en las secuencias para poder editar el gen. Y esas proteínas pueden introducirse en las células para su uso de edición de genes. Otra que funciona como cortes sería CRISPR-Cas. CRISPR-Cas son las siglas de lo que sería siendo repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y ligeramente espaciadas, y Cas sería la proteína que ellos utilizan. Respecto a CRISPR-Cas están sus pasos, que dice que se construye un ARN guía capaz de reconocer la parte del ADN que queremos editar. Luego el segundo paso sería el ARN, se une a las proteínas Cas, que es la proteína con la cual trabaja, y dirige el trabajo de estas tijeras moleculares, que funcionan como tijeras moleculares, y las tijeras Cas guiadas por el ARN buscan la secuencia específica y la cortan. En sí, en resumen, CRISPR-Cas es que utiliza como una guía y utilizan la proteína Cas para poder realizar cortes y edición de los genes. Actualmente es utilizada en la industria alimentaria, en los para cambios ecológicos, investigación y biotecnología, y también es fuertemente utilizada para la edición de embriones humanos y en la medicina. Pero como nosotros ahorita estamos hablando en la industria alimentaria, con CRISPR-Cas se ha realizado bastante aplicaciones, por ejemplo, la producción de aceite en Estados Unidos a través de un aceite de mejor calidad, utilizando las tecnologías de CRISPR-Cas para la mejora del derivado del aceite. Y como había mencionado anteriormente, en la industria alimentaria se utiliza bastante. En las aplicaciones de estas tecnologías, estas tres tecnologías son muy utilizadas y han sido utilizadas, por ejemplo, para generar rasgos deseados en diferentes cultivos, como los cultivos del arroz, el maíz, la soya, entre otras. Pero de estas tres tecnologías, la más utilizada es la CRISPR, porque es la que tiene como un mayor conocimiento o se siente como que tiene una mayor facilidad de manejo. Tiene una mayor facilidad y versatilidad para poder utilizarla. El impacto a nivel mundial acerca de la modificación genética, es decir, el objetivo de hacer las manipulaciones genéticas y utilizar las tecnologías para manipular los alimentos, siempre es de que tenga un impacto positivo en la población. Y como voy a mencionar, en los cultivos, aproximadamente 225.000 millones de ganancias para agricultores por cultivo, desde el año 1996 al 2018, con el constante estudio de tecnologías y la aplicación de estas. En la conservación de la biodiversidad se preservaron 183 millones de hectáreas de ser cultivadas, y un cuidado del ambiente, reducción de uso de herbicidas e insecticidas en un 8.6%. Recordemos de que se ha estado trabajando también para evitar el uso de pesticidas químicos. Entonces se hace la producción de bioplaguicidas que son amigables con el ambiente y amigables con los cultivos. Y tienen mejoras para la comunidad, construyeron a mejorar la vida de 17 millones de agricultores y su entorno. Cabe mencionar que los productos transgénicos, por ejemplo, en el 2019, tuvo un positivismo o tuvo un impacto positivo en el mundo de un 23%, y que conforme va avanzando el tiempo, más países se suman a la producción y la utilización de transgénicos. Vamos a hablar en el caso de Honduras, que un estudio en Zamorano nos dice que
En unos 32 productores encontró que los agricultores hondureños producen un saco más de maíz por cada 33% más cuando usan variedades transgénicas y tienen una ganancia de más del 40%. En Honduras existen productores y agricultores que utilizan maíz transgénico. Y recordemos la importancia de la agricultura en Honduras y de la utilización de técnicas o del estudio de esto, porque el 12% del Producto Interno de Honduras proviene de la agricultura. Como un aspecto bioético, recordemos de que estamos hablando acerca de la aceptación de estas tecnologías y la aceptación de la manipulación genética de los alimentos, pero creo que un aspecto bioético sería como nosotros estar encargados de poder informar de una manera correcta a las personas respecto en qué consisten estas tecnologías y en explicarles si estas tienen un efecto negativo o positivo en la sociedad. Nos compete a nosotros hablar más acerca de las cosas positivas, como ya habíamos mencionado antes, respecto a la utilización de estas tecnologías y también a poder dejar como una libertad de expresión a las personas, pero nunca, nunca dejar de informar de una manera correcta las tecnologías. Como conclusión, al emplear los enfoques integrados de la próxima generación, estas tecnologías, el mejoramiento del cultivo en el futuro puede lograr un éxito irreversible para garantizar la seguridad alimentaria y cumplirá con las demandas de alimentos para una población en rápido crecimiento en las próximas décadas. En resumen, de mis conclusiones es de que la utilización de las tecnologías y la manipulación genética es como se pudo ver como recomendación del IPCC, son los encargados del cambio climático de la información más actualizada. Es decir, estas tecnologías son sumamente necesarias para que los alimentos puedan tener una adaptación. Y conforme van cambiando las temperaturas y va avanzando el tiempo, es importante hacer como una renovación de estas tecnologías o hacer una profundidad del estudio de estas tecnologías para beneficio. Actualmente la más utilizada es CRISPR-Cas. Esto sería como parte de mi bibliografía y gracias por su atención.